La luz cálida de los candelabros se reflejaba en los cristales de la lujosa sala de eventos, mientras los invitados charlaban entre risas suaves y tintineos de copas. Entre ellos, destacaba la pareja del momento, Alejandro Martínez y Elena García, la promesa de un futuro brillante en la alta sociedad de Madrid. Él, un empresario astuto y admirado, irradiaba confianza con su sonrisa serena y su traje negro perfectamente ajustado. Ella, con su vestido de seda rojo que se movía como un río de fuego, capturaba miradas y corazones con una gracia natural que pocos podían igualar. ¿Estás segura de que quieres hacerlo aquí?, preguntó Elena en un susurro, inclinándose hacia Alejandro mientras mantenía la sonrisa impecable para los curiosos. Es el lugar perfecto, respondió él, tomando su mano con suavidad pero firmeza. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de emoción y nerviosismo que contrastaba con su habitual compostura. La velada alcanzó su clímax cuando Alejandro pidió silencio, golpeando suavemente su copa con una cuchara de plata. Las conversaciones se desvanecieron y todas las miradas se dirigieron a él. Amigos, familia. Esta noche no es solo una celebración de nuestra amistad y logros, sino también un momento muy especial para mí, dijo, con la voz firme y cargada de intención. Su mirada buscó la de Elena, quien sostenía su copa con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Alejandro dio un paso al frente. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo y se arrodilló ante ella. Elena, eres la mujer que ilumina mis días y mis noches, la que hace que todo tenga sentido. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Un murmullo emocionado recorrió la sala. Elena, con los ojos brillantes y una sonrisa tensa, inclinó la cabeza ligeramente. Parecía buscar algo en su interior, una certeza que no encontraba. Después de unos segundos que parecieron eternos, asintió. Sí, Alejandro respondió, con una voz apenas audible pero suficiente para desatar aplausos y vítores en el salón. Sin embargo, mientras los invitados celebraban, Alejandro no pudo evitar notar un destello de duda en los ojos de Elena. Una sombra que se desvaneció tan rápido como apareció. Horas más tarde, la pareja se encontraba en el balcón de su apartamento, en el centro de Madrid, con vistas a la ciudad iluminada como un cielo estrellado invertido. Alejandro sostenía una copa de vino, su expresión relajada mientras contemplaba el horizonte. ¿Todo bien? Parecías nerviosa antes, comentó, con un tono casual pero cargado de curiosidad. Elena, apoyada en la barandilla, giró ligeramente la cabeza hacia él, evitando su mirada directa. ¿Es solo que todo ha sido tan rápido? A veces siento que no hemos tenido tiempo de pensar realmente en lo que queremos. ¿No sabes lo que quieres?, preguntó él, con una ceja levantada y una media sonrisa que intentaba disimular su incomodidad. No es eso, Alejandro. Es solo que el matrimonio es un paso enorme, y no quiero que nos apresuremos. Quiero que sea perfecto. Él dejó la copa en la mesa cercana y se acercó a ella, tomando sus manos con delicadeza. Elena, nada tiene que ser perfecto. Solo quiero que sea contigo. Aunque sus palabras eran sinceras, Elena desvió la mirada hacia las luces de la ciudad, como si buscara respuestas en el bullicio distante. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente, Elena permaneció despierta, mirando al techo del dormitorio con el corazón inquieto. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, mezcladas con pensamientos que no podía ordenar. En su mesilla, su teléfono vibró suavemente. Lo tomó con rapidez, temerosa de despertar a Alejandro. Al leer el mensaje en la pantalla, su rostro palideció. Era de Guillermo, un hombre que Alejandro apenas conocía pero que había estado en la fiesta esa noche. Necesitamos hablar. Esto no puede esperar. Elena apagó la pantalla y dejó el teléfono de vuelta en la mesa, su corazón latiendo con fuerza. Algo en su interior sabía que esa noche no sería la última vez que su mente estuviera dividida entre dos mundos. La lluvia caía suavemente sobre las calles adoquinadas de Madrid, reflejando las luces de la ciudad en un espectáculo de colores brillantes. Alejandro estaba en su despacho, rodeado por las paredes de madera oscura y decoraciones minimalistas, revisando los planes de una próxima expansión de su empresa. Aunque intentaba concentrarse, algo lo inquietaba. Desde la noche del compromiso, no había podido dejar de pensar en la breve expresión de duda en el rostro de Elena. Su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Ricardo, su socio y amigo cercano. ¿Vienes al evento de la Cámara de Comercio esta noche? Es importante que estés allí. Alejandro suspiró y respondió rápidamente. Sabía que estos eventos eran inevitables en su posición, pero esa noche sentía un extraño peso en el pecho, como si algo fuera a suceder. Horas más tarde, el gran salón del Hotel Castellana estaba lleno de empresarios, inversores y políticos influyentes. Alejandro llegó acompañado de Elena, quien lucía impecable en un vestido negro que realzaba su figura elegante. Ella sonreía y saludaba con naturalidad, pero Alejandro notaba cierta distancia en su actitud. Mientras charlaban con algunos socios, Alejandro vio a Guillermo Méndez, un competidor directo en el mundo de los negocios.
La presencia de Guillermo siempre había sido motivo de tensión para él, pero esa noche algo fue diferente. Lo vio hablando con Elena en un rincón apartado de la sala. Sus gestos eran sutiles, pero Alejandro percibió una cercanía incómoda entre ellos. ¿Por qué estás aquí tan sola?, preguntó él, acercándose con una sonrisa que intentaba ocultar su desconfianza. Elena lo miró con naturalidad, aunque parecía ligeramente sorprendida. Guillermo solo estaba felicitándome por nuestro compromiso, respondió, tomando el brazo de Alejandro con un gesto casual. Guillermo sonrió con cortesía, pero sus ojos brillaron con una intensidad que Alejandro no pudo ignorar. Tienes suerte. Alejandro, Elena es una mujer excepcional. Lo sé, respondió Alejandro, estrechando la mano de Guillermo con firmeza. Pero dentro de él, una pequeña chispa de sospecha comenzaba a encenderse. Más tarde esa noche, Alejandro y Elena regresaron al apartamento. Él, inquieto, sirvió 2 copas de vino y trató de entablar una conversación casual, pero no pudo contenerse. ¿Qué estabas hablando con Guillermo? Elena levantó una ceja, sorprendida por la pregunta. Nada importante. Ya te lo dije, me felicitaba por el compromiso. Parecía algo más que una felicitación, insistió Alejandro, con un tono que intentaba sonar despreocupado. Pero no lograba ocultar su curiosidad. Elena suspiró y dejó su copa sobre la mesa. Alejandro, no puedes empezar a desconfiar de mí solo porque alguien me habla. Eso no es justo. Él guardó silencio, pero no pudo evitar que la duda se instalara en su mente. Algo en la forma en que Guillermo la miraba, en la manera en que ella evitaba detalles. No le cuadraba. Esa noche, mientras Elena dormía, Alejandro se quedó despierto en la sala, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida. Sabía que no podía sacar conclusiones precipitadas, pero una parte de él no podía ignorar la posibilidad de que algo estuviera ocurriendo. En el silencio de la madrugada, tomó una decisión. Si había algo que Elena no le estaba diciendo, él lo descubriría, aunque le costara todo. El capítulo termina con Alejandro decidido a buscar respuestas, pero sin saber que lo que encontrará podría cambiarlo todo. La luna se alzaba sobre Madrid, bañando las calles en una luz plateada que apenas lograba desvanecer las sombras. Alejandro, desde su oficina en casa, revisaba contratos en su computadora, pero su mente seguía ocupada en otra cosa, las interacciones de Elena con Guillermo en el evento de la noche anterior. Su teléfono, olvidado sobre la mesa, vibró con una notificación. Al desbloquearlo, se encontró con un mensaje de Ricardo. Alejandro, revisa el informe del socio externo. Hay algo que no cuadra con los números. Suspirando, accedió al documento adjunto. Pero antes de que pudiera leerlo, una ventana de notificaciones llamó su atención, un mensaje de Elena. Intrigado, Alejandro hizo clic. Pero el texto que apareció no era para él. Guillermo, no podemos hablar más aquí. Alejandro está empezando a sospechar. Te llamo mañana. El mundo de Alejandro pareció detenerse por un instante. La respiración se le aceleró mientras releía el mensaje una y otra vez, buscando alguna interpretación alternativa que lo tranquilizara, pero no la había. A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano de casa, dejando a Elena todavía dormida. La tensión que había sentido durante semanas ahora era una certeza que lo atormentaba. Decidió visitar a Ricardo en su oficina para discutir no solo los negocios, sino también las nuevas sospechas que lo consumían. No sé cómo decirte esto, pero creo que Elena está ocultándome algo, confesó Alejandro, después de explicar la situación. Ricardo lo miró con preocupación, pero también con una cierta cautela. ¿Estás seguro? A veces las cosas no son lo que parecen, Alejandro, pero si realmente tienes dudas, debes averiguar la verdad. Ricardo le sugirió un investigador privado, un recurso que Alejandro jamás había considerado usar, pero la idea de obtener respuestas sin confrontaciones directas le pareció la mejor opción. Mientras tanto, Elena se encontraba en un café en el barrio de Salamanca. Frente a ella estaba Guillermo, vestido con un impecable traje azul oscuro. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de intención. ¿Él sabe algo?, preguntó Guillermo, inclinándose ligeramente hacia ella. Elena suspiró, removiendo su café con movimientos lentos. No estoy segura, pero no podemos arriesgarnos. Si descubre algo, no solo será el fin de nuestro plan, sino también de su confianza en mí. Guillermo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Por eso debemos actuar rápido. Tú asegúrate de que firme ese contrato. Yo me encargaré del resto. Elena asintió, aunque en sus ojos había un destello de duda que Guillermo no notó. Esa noche, Alejandro regresó a casa, decidido a mantener la fachada de normalidad mientras investigaba. Durante la cena, Elena le sonrió con una calidez que él apenas podía corresponder. Estaba pensando, deberíamos firmar los documentos de la nueva propiedad esta semana. Es un paso importante para nosotros, ¿no crees?, dijo Elena, con un tono casual que no encajaba con la importancia de la sugerencia. Alejandro levantó la vista, estudiándola cuidadosamente. Claro,
Lo revisaremos juntos mañana, respondió, sin dar señales de su creciente sospecha. El capítulo termina con Alejandro decidido a descubrir toda la verdad sobre Elena y Guillermo, mientras ella se debate entre seguir adelante con el plan o confesar lo que realmente siente. Alejandro observaba a Elena desde el marco de la puerta de su despacho. Ella estaba sentada en el sofá, con un contrato en sus manos y una expresión concentrada que parecía ensayada. ¿Qué tanto, Liz?, preguntó él, entrando en la habitación con una taza de café. Elena levantó la vista y le sonrió. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de firmar. Ya sabes cómo me gusta revisar los detalles. Alejandro asintió, fingiendo indiferencia. Claro, es lo correcto. Pero no te preocupes. Lo revisaremos juntos. Mientras ella volvía a bajar la mirada hacia los papeles, Alejandro notó un leve temblor en sus manos. Esa pequeña señal le confirmó lo que ya sospechaba. Había algo que Elena no le estaba diciendo. Esa noche, Alejandro llamó al investigador privado que Ricardo le había recomendado. Tras una breve conversación, acordaron un encuentro para revisar los movimientos recientes de Elena y Guillermo, aunque se sentía traicionado. Alejandro sabía que debía mantener la calma. No puedo acusarla sin pruebas, pensó en voz baja, mientras miraba la ventana de su oficina. La ciudad de Madrid parecía tranquila bajo las luces nocturnas, pero dentro de él todo era un torbellino de emociones. Al día siguiente, durante un almuerzo en un exclusivo restaurante del centro, Elena colocó el contrato frente a Alejandro. Es solo una formalidad, pero creo que deberías firmarlo cuanto antes. Alejandro tomó los papeles y los hojeó lentamente como si estuviera leyendo cada palabra. Mientras lo hacía, levantó la vista hacia Elena, quien mantenía una sonrisa calmada. Me parece bien. Pero, ¿por qué tanta prisa?, preguntó con un tono casual que escondía su desconfianza. Elena titubeó por un momento. Es que Guillermo mencionó que sería mejor cerrar este acuerdo antes de fin de mes, ya sabes, por razones fiscales. Alejandro dejó los papeles sobre la mesa y se inclinó hacia ella. Elena, confío en ti, pero quiero estar seguro de que esto es lo mejor para nosotros. Lo revisaré con calma esta noche. Elena asintió, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de alivio y nerviosismo. La oficina de Alejandro estaba bañada por la luz tenue del amanecer. El contrato cejía sobre su escritorio, intacto. Mientras tomaba un sorbo de café, repasaba mentalmente los eventos de los últimos días. El mensaje del investigador privado lo había dejado inquieto, pero también lo motivaba a buscar respuestas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, él dijo, colocando la taza en su mesa. Era Ricardo, quien llevaba consigo una carpeta con documentos. Alejandro, estuve revisando los papeles del último acuerdo. Hay algo que me parece extraño. Guillermo figura como uno de los beneficiarios indirectos. El corazón de Alejandro se aceleró, pero su rostro no mostró reacción. ¿Estás seguro? Ricardo asintió, dejando los documentos sobre la mesa. Esto confirma lo que me temía. Debes actuar con cuidado. Alejandro tomó los papeles y los revisó en silencio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún necesitaba confirmar lo que sospechaba. Esa misma tarde, Alejandro se reunió con el investigador privado en un discreto café del barrio de Malasaña. El hombre, de mediana edad y expresión seria, colocó un sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitas. He seguido a Elena y Guillermo durante la última semana. No es solo una relación profesional. Alejandro abrió el sobre con manos firmes, pero en su interior sentía una tormenta. Fotografías y registros mostraban encuentros entre Elena y Guillermo, conversaciones privadas y movimientos sospechosos relacionados con los contratos. Gracias, dijo Alejandro, guardando el sobre en su maletín. Su voz era fría, pero en sus ojos ardía una mezcla de dolor y determinación. De regreso en casa, Elena lo esperaba en la sala con una copa de vino en la mano. ¿Tuviste un día pesado?, preguntó con una sonrisa que Alejandro ahora veía como una máscara. Él la miró por un instante antes de responder. Sí, pero creo que mañana será más interesante. Elena arqueó una ceja, intrigada. ¿Por qué lo dices? Alejandro caminó hacia ella y con una calma calculada dijo, tengo una reunión importante con Guillermo. Creo que será reveladora. El capítulo termina con Alejandro observando el rostro de Elena mientras menciona a Guillermo, buscando una reacción que confirmara sus sospechas. La reunión entre Alejandro y Guillermo se celebró en la oficina central de la empresa de Guillermo. Era un espacio imponente, con muebles modernos y grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Alejandro llegó puntual, con un semblante sereno, pero una determinación implacable en su mirada. Guillermo lo recibió con una sonrisa amplia, como si no sospechara de nada. Alejandro, siempre es un placer hablar contigo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Alejandro dejó su portafolio sobre la mesa y se acomodó en la silla frente a él. He estado revisando algunos contratos recientes. Me di cuenta de que tu nombre aparece en más lugares de los que esperaba.
Guillermo inclinó la cabeza, su sonrisa apenas flaqueando. Es parte del negocio, ¿no? Asociaciones estratégicas. Claro, pero estas asociaciones parecen estar más relacionadas con mi prometida que con mi empresa, replicó Alejandro, con un tono que apenas ocultaba su desconfianza. Por primera vez, Guillermo pareció ligeramente incómodo. No sé a qué te refieres. Elena solo está interesada en asegurarse de que tus intereses estén protegidos. Alejandro lo miró fijamente, dejando que el silencio llenara la habitación. Finalmente, dejó caer sobre la mesa el sobre que había recibido del investigador privado. Creo que es hora de que hablemos con claridad. Horas después, Alejandro regresó a su apartamento, donde Elena lo esperaba, con una expresión mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Cómo fue tu reunión?, preguntó ella, intentando sonar despreocupada. Alejandro dejó su portafolio junto a la puerta y se acercó lentamente. Interesante, muy interesante. Creo que descubrí más de lo que esperaba. Elena sostuvo su copa de vino con ambas manos, como si necesitara el líquido para calmar sus nervios. ¿De qué estás hablando? Alejandro se inclinó hacia ella, sus ojos oscuros clavándose en los de Elena. ¿Sabes, Elena? A veces, las cosas no son lo que parecen, pero pronto lo serán. El capítulo termina con Alejandro dejando a Elena sola en la sala, con una expresión que dejaba claro que sus juegos estaban llegando a su fin. Esa noche, el apartamento de Alejandro estaba sumido en un silencio pesado. Elena caminaba por la sala, sosteniendo su teléfono en la mano, mientras Alejandro permanecía sentado en su escritorio, fingiendo trabajar. Cada movimiento de ella parecía calculado, como si intentara medir sus propias emociones antes de hablar. Finalmente, rompió el silencio. Alejandro, ¿por qué estás tan distante últimamente? Él levantó la mirada, sin mostrar emoción alguna. Quizás porque he estado viendo cosas que no esperaba. Elena frunció el ceño, caminando hacia él. ¿A qué te refieres? Alejandro se levantó lentamente, sacando un documento de su portafolio. A esto. Guillermo y tú han sido muy descuidados. Elena tomó el documento con manos temblorosas. Mientras leía, su rostro pasó de la sorpresa al pánico. No es lo que parece, no es lo que parece, interrumpió Alejandro con una calma gélida que era más aterradora que cualquier grito. Entonces, explícame, Elena. Ella intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Alejandro se acercó, manteniendo la mirada fija en la suya. Creí en ti. Pensé que podíamos construir algo juntos. Pero ahora, Elena apartó la vista, lágrimas llenando sus ojos. Todo empezó como un plan, pero Alejandro levantó una mano, deteniéndola. No quiero escuchar excusas. Ahora entiendo quién eres realmente. Mientras tanto, Guillermo estaba en su propia oficina, revisando sus estrategias cuando recibió una llamada inesperada. Elena, respondió, sorprendido. Alejandro sabe algo. No sé cuánto, pero está claro que desconfía, dijo ella, susurrando. Guillermo frunció el ceño. Entonces tenemos que actuar rápido. No podemos permitirnos errores ahora. El capítulo termina con Elena mirando su reflejo en la ventana del apartamento, su rostro marcado por la culpa y el miedo, mientras Alejandro, en otra habitación, planea su próximo movimiento. Elena estaba sola en el apartamento, sentada en el borde del sofá con las manos temblando sobre su regazo. Su teléfono vibró en la mesa, rompiendo el silencio. Era Guillermo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella al responder, su voz apenas un susurro. No hay vuelta atrás. Elena, Alejandro ya desconfía de ti. Solo tienes una opción, asegúrate de que firme el contrato. Elena cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Colgó sin responder, sabiendo que su tiempo se agotaba. Alejandro, mientras tanto, estaba en su oficina, reunido con Ricardo. Ambos analizaban los documentos que habían desenmascarado a Guillermo y Elena. ¿Esto es suficiente para exponerlos?, preguntó Alejandro, pasando una carpeta con evidencias. Ricardo asintió. Sí, pero tienes que jugar bien tus cartas. Haz que ellos crean que tienen el control. Alejandro sonrió levemente. Eso planeo. Esa noche, Alejandro regresó al apartamento con una tranquilidad calculada. Elena lo esperaba, con una botella de vino abierta y una sonrisa forzada. Pensé que podríamos relajarnos esta noche, dijo, intentando sonar despreocupada. Alejandro se sirvió una copa y se sentó frente a ella. ¿Eso incluye hablar del contrato que tanto insistes que firme? Elena parpadeó, sorprendida por su tono directo. Es solo un trámite. Alejandro, él dejó la copa en la mesa y la miró fijamente. ¿Un trámite? Entonces no te importará si lo reviso una vez más antes de firmar. Elena se levantó de inmediato, agarrando los papeles. No. Quiero decir, confía en mí. Alejandro se inclinó hacia ella, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y dolor. Elena, no solo he revisado estos documentos. Sé lo que estás haciendo. Elena retrocedió, su rostro pálido y lleno de pánico. Alejandro, puedo explicarlo, no necesitas explicarlo.
Lo que necesitas es prepararte para las consecuencias. El capítulo termina con Alejandro levantándose y dejando el apartamento, dejando a Elena en medio de la sala, derrotada y llena de remordimientos. El día amaneció gris sobre Madrid, reflejando la atmósfera de tensión que envolvía a Elena y Guillermo. En su oficina, Guillermo revisaba frenéticamente los contratos y mensajes de sus contactos. Sabía que Alejandro estaba cada vez más cerca de exponerlo. No podemos quedarnos quietos, Elena, dijo Guillermo en una llamada. Su voz cargada de urgencia, necesitamos un plan de contingencia. Elena, desde el apartamento, caminaba de un lado a otro. Incapaz de mantener la calma, no sé qué hacer. Alejandro ya no confía en mí. Entonces distráelo. Haz que crea que aún puede confiar en ti mientras yo manejo el resto, lo ordenó Guillermo. Elena cerró los ojos, sintiendo como el peso de sus decisiones la aplastaba. Mientras tanto, Alejandro estaba en su despacho, rodeado de documentos y acompañado por Ricardo. Todo está listo, dijo Ricardo, dejando una carpeta sobre la mesa. Esta es la evidencia que necesitas para hundir a Guillermo. Alejandro asintió, pero su mirada reflejaba una mezcla de determinación y dolor. Elena, ¿cómo la manejaremos? Ricardo suspiró. Eso depende de ti, pero si decides confrontarla públicamente, puede ser el final definitivo para ella. Alejandro permaneció en silencio por un momento antes de responder. Ella eligió su camino. Ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. Esa noche, Alejandro organizó un evento exclusivo en un elegante salón del centro de Madrid. La élite empresarial de la ciudad estaba presente, incluyendo Guillermo, y sorprendentemente, Elena Tilla llegó acompañando a Alejandro, quien mantenía una sonrisa impecable mientras saludaba a los invitados. Pero bajo la superficie, todo era una estrategia. Cuando el momento llegó, Alejandro tomó el micrófono y pidió la atención de los presentes. Damas y caballeros, esta noche no solo celebramos nuestros logros, sino que también revelamos verdades importantes. Los ojos de Guillermo se estrecharon, y Elena sintió como su respiración se aceleraba. Alejandro, con calma, mostró los documentos que exponían las manipulaciones de Guillermo y su conexión con Elena. Esto es lo que sucede cuando la ambición y la traición se combinan, declaró Alejandro, con una firmeza que silenciaba la sala. Guillermo intentó interrumpir, pero la evidencia era irrefutable. Los murmullos de los invitados llenaron el salón mientras Alejandro dejaba claro que ya no habría lugar para personas como ellos en su vida ni en su empresa. Los días siguientes al evento fueron un torbellino de reacciones. Guillermo desapareció del radar empresarial, sus conexiones y credibilidad completamente destruidas. Elena, por su parte, enfrentó un aislamiento social que parecía inquebrantable. La mujer que una vez brilló en los círculos de la alta sociedad ahora se encontraba sola, mirando las luces de Madrid desde un modesto apartamento lejos de los lujos que había conocido. Alejandro, en cambio, encontró una inesperada tranquilidad en el caos. Aunque la traición de Elena había dejado cicatrices profundas, también le enseñó valiosas lecciones sobre confianza, poder y la importancia de rodearse de personas genuinas. Decidió canalizar su experiencia en un nuevo propósito. Un mes después, Alejandro inauguró un centro de apoyo para jóvenes emprendedores en el corazón de Madrid. En el evento de apertura, rodeado de amigos y socios leales, habló con sinceridad. La vida nos enseña que el éxito no se mide solo en logros materiales, sino en lo que hacemos para ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Las palabras resonaron en los asistentes, quienes lo aplaudieron con calidez. Ricardo, a su lado, asintió con orgullo. Has encontrado tu propósito, Alejandro, le dijo en privado, mientras observaban a los jóvenes interactuar con los mentores del centro. Una tarde, mientras revisaba documentos en su nueva oficina, Alejandro abrió un cajón y encontró el anillo de compromiso que había guardado desde el final de su relación con Elena. Lo sostuvo por un momento, reflexionando. No sentía rencor, solo una aceptación tranquila de lo que había vivido. Lo devolvió al cajón, no como un símbolo de dolor, sino como un recordatorio de las lecciones aprendidas. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia emocionante? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a Dogaus. Cada video lo hacemos con mucho cariño para inspirarte y compartir historias únicas. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más contenido especial. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.